Fíjate, retomando lo que decíamos, que el ataque maligno tiene la intención de sembrar mentira, confundir, infundir miedo, tentar al pecado, destruir la fe y la relación de una persona con Dios. Para entender mejor esto, vámonos a Nehemías y vamos a ir al capítulo 4 de Nehemías y vamos a leerlo por lo menos desde el verso 1. Si el Señor nos permite, leemos hasta el 23. Pero ¿qué es lo que busco con llevar esta lectura hasta el 23? Es que podamos ciertamente descubrir todo lo que pasó ahí. Porque fíjate que Nehemías se enfrentó a los intentos de su enemigo o de sus enemigos por desanimar y detener la construcción de la muralla de Jerusalén, los cuales respondió este hombre de Dios con oración y con determinación. Entonces, esto para nosotros es una enseñanza poderosa porque todos vamos a enfrentarnos, al igual que Nehemías, en su momento a situaciones adversas. Estaba Nehemías autorizado por Dios. Y entonces, a pesar de que Dios le dio todas las coordenadas, le abrió puertas, le dio los recursos para que fuera a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces ahora se levantó Sanballat y un grupo ahí a hacerle frente. Entonces eso a nosotros nos da una enseñanza. Nos está diciendo esta enseñanza en Nehemías que a pesar de que en muchas veces vamos a ser autorizados por Dios para ir a llevar o a cumplir ciertas asignaciones, vamos a tener que enfrentar situaciones adversas. Pero vamos a leerlo. En esta dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla de un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmos piedras calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminará sobre ella. Entonces oré. Aquí es donde se tiene que mostrar la determinación para hacer lo que realmente nos corresponde hacer como hijos de Dios. Y entendiendo de que Dios lo había autorizado, entonces bueno, yo voy a hablar con el que me mandó. Yo no voy a perder tiempo con estos caballeros, yo no voy a entrar en discusión con ellos, si es que lo debo hacer o no lo debo hacer, que si soy autoridad, ¿cómo se llama? El copero del rey, que si tengo la autorización del rey que me mandó. No. Yo voy a acudir al quien me abrió la puerta para que yo estuviese en esta situación. Ahora, yo lo que estoy observando con todo esto es que Nehemías entendía lo espiritual. Nehemías no entendía, no veía el problema físico que estos hombres representaban, no. Nehemías se está enterando de que hay una oposición espiritual, la cual hay que derrotar, la cual hay que vencer. Entonces, Nehemías nos está enseñando a nosotros qué debemos hacer cuando se nos presenten algunas situaciones de ataque espiritual. Y no quedarnos, no, que ese es el proceso. Vamos a ver cómo oró Nehemías. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que reconstruyen la muralla. Es importante que tomemos en cuenta que incluso hasta la oración que el hombre hace ante el ataque, la Biblia nos deja, fíjate que la Biblia no dice que fue y oró, no, también registró la oración que hizo, para que nos demos cuenta la actitud que debemos tener ante las adversidades del enemigo y no estar metiéndole la lógica, y no debemos estar justificando que ya va,
que espérate, que en cierto modo ellos tienen razón, porque ellos están aquí, entonces no estamos, no, aquí no hay forma de estar cayendo en esos detalles. Aquí hay que hacer lo que efectivamente como hijo de Dios nos corresponde hacer ante un ataque. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para esto se necesita algo importante: asociarte con gente entendida, asociarte con gente que te va a decir, hermano, mire, escúchame, yo no lo veo así como tú lo ves, yo veo que más bien eso parece un ataque. Porque si nos vamos a asociar con gente que todo el tiempo está justificando o está adjudicando los ataques del maligno, mire, usted ni siquiera tiene idea de la cantidad de personas las cuales en liberación hemos tenido que atender, en los cuales ellos pensaban que lo que le estaba pasando era un proceso, como así me dijeron varios que llegaron, bastante gente. No, lo que pasa es que yo estoy viendo un proceso. Bueno, y yo más bien le pregunté a varios de ellos, bueno, pues si esto es un proceso que estás viviendo, ¿por qué estás aquí? Pues, ¿a qué viniste? Porque si es un proceso, bueno, así como tú me lo describes que es, bueno, soporta tu proceso. Si viniste para acá es porque algo te está haciendo entender que lo que estás viviendo no es de parte de Dios. Entonces son muchas las personas que ahora mismo están adjudicándole a Dios toda cosa mala que le pasa y que ese es su proceso que ellos tienen que vivir. No es cierto, mano. No lo es. Porque aquí hemos atendido muchísima gente que vinieron con situaciones espirituales, incluso de brujería, que le hicieron un daño a través de comida, a través de ciertos tipos de bebidas o conjuraciones que le hicieron. Y resulta que en la administración se reveló que la mayoría de estas personas venían cargadas con situaciones espirituales bastante complejas. Y en algunos lugares le habían hecho creer a estas personas que era un tema, un proceso, como lo llaman ellos, que venía de parte de Dios y que tenían que aceptarlo. Entonces yo tengo que preguntar, yo sé que va a leer algo, pero yo tengo que preguntar algo. Si un predicador le dijo por allá en algún lugar a una persona que estaba bajo un ataque maligno, pongan cuidado con lo que voy a decir, que eso era un proceso de parte de Dios y tenían que soportarlo. Escúcheme algo. ¿Quién le habló a esa mujer o a ese hombre por medio de ese predicador? Atención con lo que estoy diciendo. ¿Quién le habló? Porque aquí encontramos que eso es espiritual, pero oí decir que venían de lugares donde le estaban diciendo, donde le hicieron creer por mucho tiempo que eso era un proceso que tenían que soportar. Y algunos de ellos le dijeron, ama tu proceso. Imagínate tú semejante situación, que ames un ataque del mismo infierno, hermano. Mi pregunta es, ¿quién le habló por medio de ese predicador o por medio de esa predicadora o por medio de ese pastor, lo que haya sido? ¿Quién fue que habló ahí? Si no estamos pendientes, mi gente, si no activamos el radar o el discernimiento espiritual, es posible que desde un púlpito nos van a decir que tenemos que aceptar algo que no viene de parte de Dios, como que si viniera de parte de Dios. ¿Qué vale, hermano? Leyendo eso, lo de Nehemías ahorita y con esa explicación que usted está dando, se me viene el texto de Santiago 5, 14 y 15. Ajá. Porque, lo explico, lo que estoy entendiendo en ese texto, con esta explicación, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Tiene un punto y una coma. Ajá. Y eso indica que hay como, dentro de esa hay otra observación. Dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Estoy entendiendo que si hay una situación de enfermedad, yo llamo a alguien para que ore. Ajá. La persona que viene a orar, va a orar para que ocurra la sanidad. Debería de hacerlo. Correcto. Pero en esa oración debe haber una revelación si eso es una enfermedad o eso está siendo causado por los demonios a través de un derecho por los pecados. Entonces hay que hacer un examen muy profundo allí para determinar qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces es lo que dice usted, o sea, llegó alguien, no, bueno, hermano, oramos, bueno, pero tienes que, después de que ora, bueno, hermano, sigue en tu proceso, porque pídele al Señor que te muestre qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas aprender en esto. Pero Santiago allí me está diciendo, bueno,
ora y se sana. Si no se sana, entonces escudriña, revisa bien, examina bien, a ver qué es lo que está haciendo, porque entonces ya sería un derecho que el enemigo tiene para hacerte daño. Y hasta que no se cancele o se anule ese derecho a través del perdón del pecado que causó que ese derecho esté activo, sigue el problema. Es importante que toda la audiencia esté entendiendo lo que estamos desarrollando acá, porque ciertamente lo que nos está enseñando, tanto como lo que está diciendo el hermano Manuel allí en Santiago, tanto lo que estamos desarrollando allá en Nehemías, nos están revelando cosas. Ahora vamos a seguir, Manuel, porque hay varias cositas que queremos poner también, digamos, subrayarlas. Y aquí Nehemías escucha palabras que querían como desanimarlo. Ajá. Y me acuerdo de Elías. Si Elías hubiese tenido esa misma actitud, el momento de escuchar las palabras de Jezabel. Dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad. ¿Viste? Porque la oración hizo que tuvieran la determinación y la fuerza para seguir. Para continuar. Ajá. Porque el pueblo habría trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, Ajá, se enfurecieron. Se enfurecieron porque es que la carta de Pedro, ¿te acuerdas? El enemigo anda como león rugiente. Ellos andaban rugiendo, dando vueltas para ver cómo lo hacían tropezar y detenían, en este caso, la construcción de la muralla. Ajá. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios. Oramos otra vez, ¿viste? Y pusimos guardias en la ciudad día y noche, Ajá, para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Mira, pero hay algo importante que tenemos que ir resaltando. Las palabras que ellos estaban diciendo estaban llegando a los oídos del pueblo. Y el pueblo estaba teniendo un cierto desánimo. Después que la muralla estaba avanzando y iba muy adelantada, al punto de que los enemigos se dieron cuenta del avance que tenían y por eso se lanzaron contra ellos para tratar de detenerlo. Pero ahora, ¿cómo es que el pueblo ahora se desanima? Los enemigos se están dando cuenta que la cosa está avanzando, pero el pueblo ahora, por lo que ellos están diciendo, ahora se están dando cuenta que los escombros son muchos. Ve que la palabra le estaban haciendo efecto a la gente. Pero Nehemías, que era el líder de ese ejército, se mantuvo firme en la oración. Y no solamente eso, sino que ahora a los trabajadores le dio la orden o la estrategia de mantenerse con una mano iban a trabajar, pero con la otra iban a retener la espada por si acaso. Claro. Sigue la lectura. Dice, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. ¿Ve? Llegarán de todos lados y nos atacarán. Porque lo que le está haciendo creer, o lo que busca el maligno, es hacerle creer a la gente que ellos no van a poder avanzar, que lo vamos a atacar, que lo vamos a destruir. Mira, si el ataque te está llevando, si lo que estás escuchando ahora mismo te está llevando a detener lo que estás haciendo para Dios, ahí te estás dando cuenta que estás en pleno ataque frontal contra el reino de la tiniebla y tal vez no lo sabía. Porque hay mucha gente que quiere lanzar la toalla con lo que está haciendo. Hay mucha gente que quiere renunciar. Pero wow, pero tú dices, oye, pero que tú vas a renunciar a lo que no tienes que renunciar, hombre. Tú no renuncias a otras cosas, no serás capaz de renunciar a otra cosa, pero a lo de Dios sí. Pero ¿por qué? ¿Quién lo está haciendo creer que tiene que renunciar a lo de Dios? El ataque frontal directamente para que abandone la obra, para que abandone la asignación. Eso ya aconteció en la Biblia y sigue aconteciendo hoy. Continuamos. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, La parte más vulnerable, ¿verdad? en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo
y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de mallas. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Estaban convencidos de que el Señor le iba a dar la victoria en toda esa situación. Trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardianes que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Imagínate tú lo que esta gente estaba enfrentando. Escuchen, Nehemías enfrentó la opresión espiritual a través de la oración, la fe inquebrantable en Dios, la perseverancia y la acción decidida, como lo demuestra al construir los muros de Jerusalén a pesar de la oposición. Se mantuvo firme confiando en la protección divina y no permitió que las amenazas o distracciones lo apartaran de la obra que Dios había encomendado. Quiero que sepa que también Nehemías y muchos hombres en la Biblia tuvieron que bregar con situaciones de opresión espiritual, situaciones desafiantes que buscaban desestabilizarlo, desmovilizarlo, sacarlo de la asignación que Dios lo había puesto. Y Nehemías, lo más interesante es que Nehemías nos enseña a nosotros cómo debemos enfrentarnos a esa situación, sin titubeo. Nehemías enfrentó la opresión espiritual y la oposición a través de la combinación de oración ferviente, acción estratégica y confianza inquebrantable en el Señor. Qué bonito. Esa es la manera como los cristianos debemos, la forma de resolver o de enfrentar esta situación. Que esa situación no nos desanime, porque estamos hablando de personas que que enfrentaron ataques muy fuertes, al punto de que esta gente ni siquiera ni para bañarse se quitaban la ropa. No podían. Eso era completamente, yo me imagino que esa gente estaba cerca, con muchas ganas de lanzársele encima, pero el Señor no se lo permitía. Y eso es lo que permitía que ellos trabajaran de manera intensa hasta sin descanso. ¿Qué demuestra esto, mi gente? Que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por situaciones en donde el enemigo va a lanzar con mucha fuerza. Y en ese sentido, nosotros no podemos decir, ese es un proceso que tengo que soportarlo. No, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere, no. El Nehemías nos está diciendo oración con eso, intersección con eso, oración de guerra con eso, hazle frente a esa enfermedad, hazle frente a ese problema de salud, hazle frente a eso que quiere desestabilizar tu matrimonio, tu economía, tu hogar, tus hijos. Levántate en el nombre del Señor con firmeza y echa fuera todo lo que efectivamente te está atacando en este momento. Al principio leíamos lo que decía Pedro,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Uno de los sinónimos de resistir es mostrar los dientes. Entonces, Nehemías puso al pueblo en esa palabra que mucho tiempo después iba a decir Pedro. Bueno, someteos pues a Dios. Entonces Nehemías le decía, Dios está con nosotros. Ajá. Él es el que nos va a dar la victoria. Confiemos en Él. Chévere. Entonces, ¿cómo resistían? Iban a tomar agua, iban al baño, cargaban la piedra, cargaban, limpiaban, cortaban el monte y enseñaban los dientes con la espada. Cuando los enemigos veían esa, oye, pero esta gente no suelta esa espada, ¿en qué momento nos vamos a meter? Esta gente se somete a Dios y mira, está preparada porque si nos metemos no van a hacer frente. Entonces, resistir, habla de eso, de mostrar los dientes, habla de eso, de decirle al enemigo, ni te acerques, ponerle el límite. Y no justificar que es una situación que tienen que vivir, ¿verdad? Claro. Porque si no, no iban a poder definitivamente cumplir lo que Dios había determinado que ellos hicieran. Hay una pregunta acá, ¿no? Para cerrar ya. Sería la estrategia del enemigo. Satanás usa muchas tácticas para provocar conflictos en la vida y en las personas que rodeamos, nuestros seres queridos. Debemos ser conscientes de sus estrategias, primero reconociendo las señales de un ataque espiritual y luego comprendiendo su perversa estrategia. La estrategia de Satanás es simple: busca normalizar el pecado y hacernos caer en él. Vamos rapidito a un texto bíblico. Vamos a tener ese texto bíblico preparado por allí, en Lucas, porque ese texto habla precisamente de lo que tenemos que entender en esta batalla. ¿Qué es un ataque satánico? Bueno, un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño. Él siempre tratará de hacernos tropezar cuando estamos más vulnerables y débiles. Bueno, primero comienza sembrando dudas. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, cuando empezamos a cuestionar a Dios, esto es para que vayamos identificando, ¿no? Algunas situaciones que vienen en forma de pensamientos, pero son ataques. Son las acechanzas que describe el libro de Efesios. Cuando empezamos a cuestionar a Dios, su fidelidad y bondad, y nos cuesta confiar en Él, quizás incluso cuando creyendo que de alguna manera nos castiga. Ahí posiblemente esos pensamientos no vienen de Dios, son satánicos, hay que reprenderlos. También pone miedo. Entre la constante inundación de noticias y eventos descabellados, podemos fácilmente ceder al miedo y sentir la necesidad de sumergirnos en trampas que nos atormentan y nos tentan, alejándonos de Dios. También viene como pensamientos negativos. Una de las mejores armas del enemigo es que busca de traer mentiras, se mete en nuestros pensamientos, lo usa como un campo de juego maligno. También busca traer confusión. El enemigo disfraza o disfruta destruyendo lo bueno. Tomará y tergiversará la verdad, haciéndonos comprometer con sus creencias. Y por último pone distracciones. Trabajo, pasatiempos, redes sociales, dinero, relaciones y tantas otras cosas pueden dividir nuestro tiempo y alejarnos de cultivar nuestra fe. Todo eso es lo que llaman la distracción. Conectarnos más profundamente con Dios y profundizar, eso es lo que debemos hacer para de alguna forma hacerle frente. Un texto bíblico que teníamos preparado por allí que queremos compartir es en Lucas capítulo 10 y vamos a leer el versículo 19 y 20. En esta dice, yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Y el 20 dice, sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus les obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Mira, yo como lamento que muchas veces nosotros los cristianos no podamos comprender la profundidad del contexto de lo que está resaltado en este versículo bíblico. ¿Por qué lo digo? Porque lo que nos está diciendo el Señor es, nos dio
poder y autoridad sobre los poderes de las tinieblas, la fuerza de las tinieblas. Y dice que nada nos podrá hacer daño, nada. Pero el enemigo muchas veces le hace creer a la gente que nosotros no tenemos esa capacidad. Si nosotros como cristianos, como creyentes, entendiéramos la profundidad y lo desarrolláramos, ejerciéramos esta autoridad que Dios dice que nos dio y ese poder contra la fuerza de las tinieblas, lo digo porque muchas veces se presentan problemas de salud que pudiéramos resolverlo a través de la oración, pero le damos vuelta y le damos vuelta. Quiere decir que no estamos conscientes de la profundidad de este texto bíblico. Tal vez alguien que esté escuchando dice, pero oye, pero ustedes no sé, eso suena así como muy radical. Y yo le digo, mira, ¿cómo podemos nosotros, vamos a ese episodio bíblico, a donde Jesús se montó en una barca con sus discípulos? Y dice la historia que cuando iban por allá lejos, en medio del mar, se levantó una tormenta. Y entonces, bueno, las olas eran impresionantes. Casi que el barco se hundía. En medio de toda esta situación de desespero, van a llamar a Jesús, que está en el barco también, está dormido en la popa, dice la historia. Cuando Jesús se despierta, Jesús le llama la atención. Entonces, eso, lo que quiero decir es que muchas cosas van a chocar con nuestra lógica. Porque la lógica decía que eso estaba feo, que ahí no había salida. Y entonces ellos, bueno, se acuerdan de que Jesús está con ellos ahí y van y lo llaman. Y entonces ellos le dicen a Jesús, Señor, ¿no te das cuenta que vamos a morir todos aquí? Y cuando Jesús se despierta, ¿qué les dice, hermano? Usted no le ha prestado atención en la Biblia eso. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué temen? Bueno, pero la lógica nos está diciendo que esto está feo. Hay razones para temer, hay razones para estar angustiados. Pero el Señor le llamó la atención. Lo que yo entiendo, yo no sé si usted, pero lo que yo entiendo es que el Señor dice, para que ustedes me llaman, ustedes podían haber resuelto esto, porque yo los doté a ustedes de poder para resolver eso. Yo me imagino que ellos se quedaron viéndose la cara unos con otros cuando ellos le dijeron, pero ¿por qué me llaman? Y entonces Jesús hace una oración, le habla al viento y le dice, enmudece, y te podrás imaginar el asombro, y ellos se comenzaron a preguntar, ¿qué es esto? O sea, y comenzaron a decirse uno con otro, ¿quién es este hombre? ¿Qué estamos presenciando? Que incluso el mar y el viento le obedecen. O sea, cuando Jesús le está diciendo a ellos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Todo lo demás. Bueno, lo que le quiso decir es que lo que yo le di a ustedes tiene capacidad para incluso hablarle al viento, hablarle a la tormenta, hacer que la tormenta se detenga. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde encontramos creyentes así, man? ¿Dónde lo consigues? Yo creo que esta pregunta vale oro, muchos dólares. ¿Dónde encontramos creyentes con esa determinación, con esa fuerza? Es difícil encontrarlos ahorita. Y por eso, por esa escasez de creyentes que tengan esa determinación, por eso es que el maligno está haciendo lo que hace sin ningún tipo de oposición, sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Tú decías algo que el término resistir tiene que ver con sacarle los dientes. Nada más con que el enemigo le saque los dientes a unos creyentes por ahí, ya lo desestabilizó por completo. Entonces, lo que hemos dicho hoy, considero que es sumamente preciso para la gente entendida. Porque ¿qué es lo que hay que buscar de analizar, entender con todo esto que desarrollamos hoy? Bueno, vale, ¿qué es lo que me pasa? Vamos a hacer un análisis profundo de esto. Porque me vienen diciendo de hace rato que esto es de Dios, pero wow, yo no lo entiendo. Yo digo que la intención del maligno de introducir esa palabra proceso en esta dinámica o en este lenguaje cristiano es para que la persona termine aceptando algo que no viene de Dios. La palabra prueba es un examen. La palabra prueba, la misma palabra te lo está diciendo. Es una prueba, es algo que se te va a quitar. Pero si lo asocio con un proceso, pasan 15 años y sigo diciendo, estoy en el proceso. Claro, porque cuando usted le dicen, vamos a hacer una prueba de examen, una prueba de sangre, Ajá. a usted no le sacan toda la sangre. Una prueba, es un poquito. Y eso es lo que dice que la Biblia dice que va a durar la prueba. Pero entonces cuando la asocio con proceso, pueden pasar 15 años y todavía sigo en el proceso. Por eso tú ves a la gente por ahí y le preguntas, hermano, ¿cómo está? En proceso. Ora por mí.
lo vuelves a ver 2 años después, en proceso. Bueno, pasa, ¿vale? Humanamente hablando, es más justificable decirle proceso que prueba. Porque si es una prueba se te tiene que quitar, pero si es un proceso no se te quita. Porque el proceso es algo continuo. Es algo que no se detiene, es algo que está ahí. Acuérdate que el proceso no es el problema. El proceso es para llegar al problema. Siempre va a estar. Se termina y vuelve a empezar. Es un ciclo que no se termina. Por eso tenemos que aclarar conceptos. Y ahora mucha gente que está escuchando esto, para que se le quite la palabra proceso de su vocabulario, le va a costar. Ha costado. A mí de vez en cuando se me sale, porque es que la palabra es pegajosa. Entonces, a partir de esto que usted ha escuchado hoy, para cerrar ya, hay que identificar de dónde salió el problema. Hacer un análisis, de dónde viene. Porque es posible que alguien esté cargando una situación ancestral de iniquidad que viene por parte de padre o que viene por parte de madre. Pero eso ya Jesús se lo llevó, o sea que se te le puede quitar. Pero si usted dice, no, que eso tengo que aceptarlo porque es el proceso de Dios que me tocó que vivir. Recupera el término adecuado para este tipo de situaciones. Es prueba. Es una leve prueba, un tiempo corto en donde el Señor va a permitir que sucedan algunas cosas en tu vida para que crezcamos. Si eso se ha pasado más del tiempo prudencial que Dios estableció para cada prueba, eso no viene de parte de Dios. Esa es una cuestión allí maligna, donde el reino de las tinieblas está trabajando de manera sutil, haciéndonos creer que eso viene de parte de Dios. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto, mami? Que vayamos para la iglesia buscando una palabra y de repente escuchamos, eso es tu proceso. Entonces tú dices, bueno, Señor, pero ven acá y esto, pues, voy a vivir todo el tiempo con esto. Y cada vez que voy para allá me dice, ese es tu proceso que tú tienes que vivir. No entiendo para qué es eso. Hay gente que tiene años con una situación que no se le quita y no entienden para qué. Eso no es de Dios, mi gente. Mucha gente lo que necesita es lo que mucha gente no quiere escuchar. Una liberación. Una liberación. Y hay personas que te van a decir, oye, pero es que esta gente es todo de demonio. Esta gente es todo de liberación. Ya va, acabamos de explicar. Claro. Si es una prueba que viene de parte de Dios, tranquilo que vas bien. Pero si es una situación que es un ataque del mismo maligno, ¿qué es lo que necesita, Manuel? Liberación Más nada. automáticamente. Eso es lo que necesitas en el nombre del Señor. ¿Qué más le vas a decir a esta gente, Manuel, para cerrar ya? No, bueno, creo que a todo ha quedado muy claro. Incluso quizás algunos se están preguntando, ¿cómo hago yo para diferenciar si es una prueba o, bueno, por el tema del proceso? Que es importante saber qué síntomas estoy sintiendo. ¿Me provoca buscar a Dios o me provoca alejarme de Dios? Comencemos a analizar muchas cosas que están pasando en nuestras vidas y ver hacia dónde me está llevando o qué síntomas estoy presentando y hacia dónde, qué dirección me está llevando. Si me acerca o me aleja. Mira, yo me he quedado sorprendido con varias cositas. Yo veo que mucha gente afuera está pasando por una prueba y esa prueba lo está haciendo traer derechito a la iglesia, a la presencia del Señor. Cuando tú te entrevistas con la persona, tú le dices, no, nada, esta persona está viviendo esto porque Dios lo está trayendo por la oreja para la iglesia. Pero veo a la gente que está dentro de la iglesia que ese ataque del infierno lo está sacando de la iglesia. ¿Viste la diferencia entre una cosa y la otra? Porque Dios no te va a pasar por un proceso que te aleje, si más bien está trayendo los que están afuera y le está poniendo una dificultad para que vengan a la iglesia. Lo está trayendo empujones a través de esa dificultad a la iglesia o a la presencia del Señor. Pero los que están aquí adentro, que ya quieren lanzar la toalla, que ya no quieren seguir, y muchos ya la lanzaron, porque hay mucha gente que aunque físicamente ellos ya no la han lanzado, ya en su corazón ya la lanzaron, hermano. En su corazón ya ellos están apartados, ya están desconectados de Dios. Aunque físicamente tú lo ves ahí. Sí. Pero emocionalmente, en sus corazones, ya prácticamente ya soltaron todo lo que tenían que soltar. Entonces mucha gente fue a la iglesia a entregar ministerios, a entregar asignaciones que le fueron dadas, a entregar iglesias,
a entregar ministerio de dama, ministerio de danza o ministerio de cuestión, porque supuestamente ellos en su proceso, como dicen, van a estar aislados. ¿Qué es eso? Si una prueba Dios le está poniendo le está permitiendo a alguna gente pasar para traerlos a la iglesia. No puede ser Dios que te está pasando por ciertos tipos de situaciones para alejarte de su presencia. Esperemos que mucha gente haya quedado claro de que realmente tiene que haber una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Algo más, Manuel, para cerrar esto por hoy? Bueno, Nada. de verdad que ha sido un privilegio, una bendición poder compartir en nombre de este equipo maravilloso. Bueno, queremos darle las gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar para compartir este mensaje maravilloso que estoy seguro que ha sido de bendición. Gracias por su apoyo. Sigan apoyando. Los que no se han suscrito, por favor, háganlo. No cuesta nada. Es gratis. Déjenos su like. Déjenos un comentario. Y bueno, compartan con alguien esta palabra, que estoy seguro de que esta palabra va a ayudar a muchas personas. Muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga poderosamente.